queridos amigos? Les saludo el Padre Cristian Aguimoye de la Congregación del Espíritu Santo, trabajando en el grupo de Paraguay hace 12 años. El Señor está con ustedes. Hoy continuamos con nuestra reflexión sobre nuestro patrono olvidado. Hoy estamos en el segundo capítulo, digamos, la segunda tesis sobre nuestro patrono olvidado, el Espíritu Santo. La semana pasada, en mi primer capítulo, he introducido ese tema y hemos descubierto por qué le llamamos Paráclito, la etimología de la palabra Paráclito. Y ahí llegamos con las actitudes que tenemos hacia el patrono olvidado, que resumimos en 4 puntos. Puedes resistir, puedes rechazar, entristecer o ser lleno del Espíritu Santo. Hoy, como la iglesia camina hacia la fiesta de Pentecostés, estamos en el año 2021, hoy estamos en la novena que empezó desde el viernes, después del jueves de Ascensión. Continuamos con este tema, con la promesa, sobre la promesa. El Espíritu Santo como el prometido. Ese es el segundo capítulo de esa tesis que será concluido el próximo domingo, el domingo de Pentecostés. Leemos de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1. Estamos a partir del versículo 4. En una ocasión en que estaba reunido con ellos, les dijo que no se alejaran de Jerusalén y que esperaran lo que el Padre había prometido. Ya les hablé al respecto, les dijo: Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados en el Espíritu Santo dentro de pocos días. La promesa y el prometido. La promesa del Padre. La ascensión de Jesús al cielo fue una causa de tristeza para sus discípulos. La separación física, el que ha sido todo en todo para ellos. Pero ¿por qué esa subida, esa desaparición, esa ascensión, la ausencia física de Jesús? ¿Por qué fue superado por otra alegría más grande, una alegría más grande, por esa promesa, la promesa de un reemplazante, el Paráclito, el invitado especial para estar a nuestro lado? Pues aquí encontramos esa promesa que Jesús hizo, venía haciendo en Juan capítulo 15, 16, ahí venía hablando de la promesa de el que el Padre enviará y lo que hará cuando viene. Bien, esa promesa, sabemos, ya fue anticipada en el Antiguo Testamento, cuando en libro del profeta Joel capítulo 3, 1 a 2 en la Biblia católica, dice: yo derramaré mi espíritu sobre todos los hombres. Sus hijos y sus hijas profetizarán. Sus ancianos tendrán sueños proféticos y sus jóvenes verán visiones. También sobre los esclavos y las esclavas derramaré mi espíritu en aquellos días. Dice, esa promesa ya desde el Antiguo Testamento estaba hecho. Jesús solamente repitió o nos hizo saber que ese es el momento de cumplimiento de esa promesa. Y les dejo una recomendación: que esperen en Jerusalén. No se alejan de Jerusalén. Esperan para ser revestidos con el poder del Espíritu Santo. Ahí serán mis testigos en todos los rincones del mundo. Esa es la promesa. Y los discípulos con María obedecieron esa instrucción y se fueron a esperar la promesa, el olvidado, el patrono de la iglesia, que muchos han olvidado. Aún iglesia como institución, en muchas épocas, en muchas instancias, en muchos momentos de su vida. Bien, entonces esa promesa consiste en que habrá una fuerza que vendrá del Padre,
enviado por el Padre y Hijo, que estará con nosotros y nos llenará, dará fuerza para testimoniar que Cristo vive. Bueno, como ya sabemos que desde el momento de esta promesa de ascensión de Jesús hasta su segunda venida, estamos en esa época que llamamos época del Espíritu Santo. Esta época es una época muy difícil, como lo que estamos viviendo en este momento, más que nunca confirma esa situación. Esta época está lleno de manifestaciones de Satanás y multiformes. Esta época está caracterizada con el abandono de Dios. Esta época está caracterizada con mucha mentira de parte de Satanás. Pero también es una época de promesa. Ojo, eso que quiere llamar tu atención. Esta época no es solamente época de ver las negatividades del enemigo, de mundanidad, de alejamiento de Dios, de abandono de Dios, de secularismo. También es época de la promesa, de cumplimiento de la promesa. Y por eso te invito conmigo a caminar en esa presentación para descubrir por qué es importante esa promesa, por qué nos urge más que nunca hoy acudir, esperar esa promesa, el prometido del Padre. Bien, como decía, esta época también es época de manifestación del Espíritu de Dios, no solamente época de manifestación de Satanás. Como San Pablo nos habla en 1 Corintios capítulo 2. Dijo, cuando fui junto a ustedes, no les hablé con palabras, solamente palabras elocuentes o la filosofía, sino también estuvo con ustedes en la manifestación del poder y el Espíritu de Dios. Entonces, esta época también es época de la manifestación del poder de Dios. Es época también en que el Espíritu de Dios viene desde los cuatro vientos para despertar y hacer volver a la vida los huesos secos, simbolizado en la profecía de Ezequiel capítulo 37. Los huesos secos en el valle. Con la profecía, con la invocación del Espíritu de Dios, retomaron toda vida y volvieron. Ese también es esa época. Entonces no te desanimes que todo es negativo. Estamos en época de la promesa. Bien, ¿por qué también? Entonces la pregunta es, ¿por qué esta promesa en este tiempo es urgente, necesario, imperiosa, inevitable? Porque esa promesa es como la emergencia, unidad de emergencia, unidad de atención intensiva, como en ese tiempo de COVID. Porque esa promesa es como el oxígeno que se debe tener en la unidad de atención intensiva para los pacientes de COVID. Esa promesa, ¿por qué es así? Para nosotros, los hijos de Dios, los cristianos. Bien, la primera razón por qué esa promesa es importante para un nuevo Pentecostés es, 1. En Juan capítulo 16, versículo 8, Jesús dijo, cuando venga el Espíritu Santo, probará al mundo dónde está el pecado, dónde está la justicia y cuál es el juicio. La primera razón por qué es importante es por la existencia, lo que llamamos el secularismo todopoderoso, entre comillas. El secularismo y relativismo. ¿Qué quiere decir? La pérdida de sentido de sagrado. El mundo ha perdido el sentido de sagrado. Es decir, la conciencia humana y de muchos cristianos está muerta de llamar una cosa mal o bien. Todo da igual. Ya el pecado no molesta. Nos da igual. Eso es lo que llamamos relativismo. Depende de mí. Secularismo. La conciencia ha sido nublado. Pues vas a encontrar personas pasando 10 años en el ministerio siempre. Cuando se acerca a persona, siempre cuando hay problema, pregunta, ¿cuándo fue tu última confesión? 20 años, 15 años, 10 años, 5 años, 1 año, 6 meses.
porque el sentido de sagrado está perdido, la conciencia está nublada. ¿Y qué va a hacer el Espíritu Santo cuando venga? Cuando viene el Espíritu Santo, nos recordará que mal es mal, el pecado es pecado. Ya no va a haber tranquilidad en medio de viviendo en pecado. Los pecados ya serán llamados por su nombre, porque el Espíritu Santo te recuerda, ese es pecado. Ya no tendrán bautismo. Como sabemos, muchos han bautizado los pecados para que ya no sea pecado. Pues la mentira se llama diplomacia. Así la gente queda tranquilo. El adulterio le llaman cambiar dieta. La fornicación le bautizan hacer el amor. Imposible. Aborto, que es un crimen, le llaman salud reproductiva. No puede ser. Esa es la cultura de relativismo y secularismo. Entonces, cuando viene el Espíritu Santo, nos dirá que el pecado es pecado. Mentira. El robo, que muchos llaman mecanismo de sobrevivencia, te dará cuenta que ese es un mal. Y será rechazado y confesado. Pues una forma más fácil de descubrir quiénes ya caminan en el Espíritu es cristiano que confiesa a menudo. No dejan aún los pecados veniales para acumular en su vida. Segunda razón, porque esa promesa es urgente hoy. Esperar esa promesa. Porque es urgente hoy como unidad intensiva en los hospitales. Es porque corremos el riesgo. El cristianismo está corriendo el riesgo de perder su poder, su autenticidad. Cuando leemos las maravillas de los hechos de los apóstoles, la prédica de Pedro, prédica de Juan, prédica de Pablo, cómo llegaron la gente a la conversión, por ejemplo, el día de Pentecostés, porque Pedro predicó bajo la unción del Espíritu Santo. Y cuando va esa prédica, un ministerio bajo la unción del Espíritu Santo, la respuesta siempre es: ¿qué debo hacer? ¿Qué debemos hacer? Provoca un cambio de vida. Se trata de la celebración en la iglesia que muchas veces queda como ritos vacíos y secos, sacramentalismo, solamente animación sin espíritu. No pasa nada. Las personas ocultistas, ladrones, personas que viven y nada en el mal siguen sin cambio de vida. No hay caridad, no hay misericordia. Igual los cristianos viven en la indiferencia, porque el Espíritu de Dios no hay unción. Pero cuando la iglesia administra su servicio, su ministerio, con la unción del Espíritu Santo, siempre hay cambio de vida. Cuando viene el milagro en la cárcel de Pablo y Silas, Hechos capítulo 16, tembló, se soltó todo. El carcelero encargado de la cárcel se levantó con sus armas, buscó, pensaba que todo escaparon. No estamos aquí. ¿Y qué hizo? Se postró en la presencia de los servidores de Dios. Ese es lo que necesitamos hoy. Cristianos ungidos con el Espíritu Santo, que en oficinas, donde están los mafias, donde están los ladrones, donde están hombres y mujeres de sociedad oculta, al hablar, al conversar, a orar, ellos se inclinarán la cabeza. En la iglesia, en los encuentros, cuando hay un mensaje viene del Espíritu Santo, la gente pregunta siempre: ¿qué debemos hacer? Nos urge esa promesa y esperarle una vez más y pedirle. Segunda razón, relacionar con el primero, amenaza de poder oscuridad en toda parte. El COVID-19 es un mal, es de demonio. La corrupción, robo, todo lo que sucede, rupturas familiares, matrimoniales, adulterio, separación matrimonial, todo ese, legitimización de aborto, la bendición de matrimonio gay o lesbianismo, todo ese son demonios. Confusión en la fe. Nueva era viene del mal. ¿Cómo podemos levantarnos en contra de todo eso? Ataque contra la iglesia, la violencia, la guerra. Mira lo que está pasando en este momento en Israel, Palestina otra vez. Palestina, en la iglesia de Alemania, manifestación del demonio. Sacrilegio contra el Santísimo Sacramento. ¿Cómo podemos levantarnos en contra de este mal? Escándalos en la iglesia, seducciones y todo, obra del mal, el demonio.
solo con el don del Espíritu Santo, el don de discernimiento, el don de visión, de profecía, para poder descubrir el demonio escondiendo a veces en el bien, en cosas que aparentemente son buenos, para seducir, para engañar, para destruir. Para enfrentarle, San Pablo nos dice en Efesios 6 que la guerra, la batalla no es contra carne, es contra espíritus, principados, potestades. No se puede enfrentar esa batalla contra la iglesia, contra la familia, contra la vida. Solamente con dejar, comer, rezar mínimamente un Padre Nuestro. Cuando puedo ir, voy a la misa. Cuando no puedo, descanso, agarro mi rosario, me duermo y ya hasta ahí no más. No, es una batalla que se enfrenta con el don del Espíritu Santo. El don que revela, aquí está el demonio operando. Aquí está el mal operando. Para destapar sus mentiras, para ser vencido. Por eso es urgente la promesa, una vez más. Para concluir, la cuarta razón por qué necesitamos la promesa es para que nuestra alegría sea perfecta. Jesús, en Juan 16, 24, orando por nosotros, dice, les ha dicho todo eso para que su gozo sea perfecta. ¿Cómo un cristiano puede ser feliz en medio de las tantas dificultades, tantos fallecimientos? Ayer en mi barrio contamos 5 fallecimientos y cada día más situaciones desesperantes, personas llorando, más pérdida de trabajo, dificultad económica, violencia más allí, hacia mi pueblo natal, mi país, terrorismo de parte de islamismo y mezclado con política, muchas personas desesperadas. ¿Cómo podemos ser felices? Más matrimonios separados que lo que están unidos, frustración por la rebeldía de los hijos, maridos que abandonan sus esposas y más problemas. ¿Cómo un cristiano puede ser feliz? Solo el gozo que viene del Espíritu. Cuando el Espíritu, el prometido, empieza a operar en ti, descubrirás que tu unión con Cristo es el tesoro más grande. Gracias a la cruz, gracias a los problemas, muchas personas han llegado a abrazar a Cristo Jesús y abandonado el pecado. Han abandonado convivencia en pecado. Han abandonado mentira y robo. Aún con desafíos, con sufrimiento, con problemas, sí. Pero solo el Espíritu Santo te hará descubrir que lo que tú tienes es el tesoro más importante, tu unión con Cristo. Pues, en medio de las tormentas, los cristianos igual viven una alegría perfecta. La alegría que viene de que yo puedo compartir la palabra de esperanza con alguien. Que orando, haciendo sacrificio, yo puedo ayudar a una persona a acercar a Dios, sanarse y liberarse. La alegría de ser misionero. Por esas razones es urgente que volvamos al cenáculo y en este momento esperando la promesa, pidiendo, ven Espíritu Santo, ven a renovarnos, ven a sanarnos, ven a despertarnos. La promesa y el prometido. Entonces, ese pedido, ¿en qué consiste? Es pedir un nuevo Pentecostés. Es pedir un nuevo, el bautismo del Espíritu, en el Espíritu Santo. Ese término no es solamente una propiedad de renovación carismática. Es un fenómeno, un hecho, una realidad en la vida de la iglesia. Es lo que sucedió en el hecho de los apóstoles. Cuando en capítulo 4, en plena persecución, reunieron los discípulos en un edificio y juntos se pusieron a orar. Padre, mira
como se han levantado contra tu ungido. Oh Señor, haz que a través de nosotros se realizan más milagros, más prodigios. Y la palabra de Dios en capítulo 4 del Hecho Apóstol dice, cuando terminaron de orar, tembló el edificio y quedaron una vez más llenos del Espíritu Santo. Segundo Pentecostés. Y siguieron con alegría, con audacia, con fervor, con parecía, anunciando el Evangelio con milagros, con señales, no en palabras vacías, en manifestación de poder de Dios. Es el bautismo del Espíritu Santo. Ese bautismo del Espíritu Santo es nada más que descubrir que estoy vacío de Dios. Necesito su gracia, su poder. No tengo ganas de orar. Tengo vergüenza de hablar de Jesús. Tengo miedo de Satanás. Estoy deprimido. Entonces, algo pasa aquí. No hay Espíritu Santo en mí. No hay Espíritu, la promesa. Mi Paráclito, el invitado especial para acompañarme, está conmigo. Entonces, yo entro en el cenáculo, como hizo María y los discípulos. Busco lugar de seminario de vida en el Espíritu. Empiezo a orar todos los días pidiendo Espíritu Santo, ven a mi vida. Me acerco a la iglesia, busco ayuda, consejería de los hermanos y hermanas que caminan en el Espíritu. Me ayudan a descubrir dónde están mis ataduras. Renunciaré a mis ataduras, invocaré al Espíritu Santo y vendrá a mi vida. Soy testigo de que eso es posible. A partir del año 1990, cuando hice mi primer seminario de vida en el Espíritu, con la efusión del Espíritu Santo, ese marcó una diferencia entre un antes y después en mi vida. Tú puedes ser testigo de que Jesús está vivo hoy en la iglesia a través de esperar la promesa y pedir la renovación del don del Espíritu Santo en tu vida. Eso es lo que llamamos el bautismo en el Espíritu Santo. Después del día de Pentecostés, la prédica de Pedro predicar qué debemos hacer ahora. Ya sabes lo que debes hacer. Y cuando dijo preguntaron a Pedro dijo, arrepiéntense de sus pecados, confesar sus pecados y pedirle el don del Espíritu Santo. En ese tiempo de preparación, primero es hacer un examen de conciencia, confesar, renunciar a tus pecados y la vigilia de Pentecostés. En cada momento que tú pides Espíritu Santo no tiene hora y momento. Ese tiempo es tradicionalmente, sí, el tiempo de la novena del Espíritu Santo, pero siempre en cada momento, al buscarle, Él viene. Por eso, en 1967, en la Universidad de Duquesne, en Pittsburgh, Estados Unidos, unos estudiantes, profesores, en busca de esa experiencia del nuevo Pentecostés, se reunieron, hicieron un retiro, pidieron y vino. Ese es el corriente de gracia que llamamos hoy en la iglesia la renovación carismática católica. La promesa. Te invito a orar conmigo en las palabras de nuestro fundador, Padre Francisco Lieberman. Santo, adorable Espíritu, hazme escuchar tu amable voz. Refréscame con tu divino soplo. Quiero ser para ti como ligera pluma, a fin de que tu soplo me lleve para donde quiera y yo no le ponga la menor resistencia. Amén. Reunidos con María en el cenáculo, en estos días le decimos, ven Espíritu Santo, ven, vacíame de mí y lléname de ti hasta rebosar. Nos vemos en el último capítulo, el tercero de esta presentación, en defensa de nuestro patrono olvidado, el Espíritu Santo. Hasta el próximo domingo. La paz sea contigo.